El acta de consentimiento consiste en un documento que se firma entre el propietario del paciente y el profesional veterinario interviniente, por el cual el propietario autoriza a realizar determinadas maniobras terapéuticas y o quirúrgicas sobre dicho paciente. Dichas maniobras, por ejemplo, la maniobra quirúrgica, puede estar representada por una maniobra simple, como puede ser, por ejemplo, un acto de castración, o mejor dicho, en forma técnica, una ovarectomía bilateral, y que simplemente permita al médico veterinario realizar en forma, a través del acta de consentimiento, autorice a realizar dicha maniobra. Pero muchas veces existen actas de consentimiento que permiten realizar maniobras terapéuticas o maniobras quirúrgicas más complejas que pueden surgir dentro del tratamiento de la misma, complicaciones que obligan a tomar medidas rápidas por parte del profesional, como son, por ejemplo, análisis clínicos rápidos, análisis complementarios como radiografía, ecografía, y a veces lo más común, lo más frecuente y lo más común es que se produzcan, por ejemplo, dentro de actos operatorios, dentro de actos quirúrgicos, complicaciones intraoperatorias que obliguen al médico veterinario a tomar decisiones que no estaban o que no estaban, contempladas en el inicio o en la charla previa con el propietario, debido a que a la misma fue una complicación intraoperatoria. Esto le permite al médico veterinario tomar esas medidas intraoperatorias con tranquilidad, ya que son complicaciones que se producen, como dijimos anteriormente, intraoperatorias y que requieren de la misma para poder salvar la situación quirúrgica presentada. Esto se produce, esta firma de estas actas de consentimiento se presentan como consecuencia de algunas situaciones jurídicas producidas ya por fines del año 1980, el inicio del 1990, en denuncias que se le practicaban por mala praxis a los médicos humanos y luego a los médicos veterinarios por determinados cuestionamientos judiciales ante determinadas prácticas, en donde el médico veterinario se hallaba totalmente, el médico veterinario o el médico humano se hallaba completamente indefenso por no contar con ningún elemento, digamos, ni elemento probatorio de lo realizado en forma, digamos, anterior al tratamiento, como así también posterior. Y como consecuencia de ello, se empezaron a hacer firmar estas actas de consentimiento. Eh, También el doctor Achával hace una referencia, y está ligado a todas estas situaciones del acta de consentimiento, con la medicina legal veterinaria y fundamentalmente con los fenómenos de mala praxis y de iatrogenia, porque muchos actos médicos están confundidos y se los considera como mala praxis y no son mala praxis, sino que son actos de iatrogenia. Por eso el doctor Achával dice de que cuando verdaderamente entendamos tanto los que se dedican a la justicia como los que se dedican a, digamos, o los, mejor dicho, los que las personas en general entiendan que hay una diferencia entre la iatrogenia y la mala praxis, van a cesar muchos de estos actos jurídicos innecesarios, porque muchos corresponden a fenómenos de iatrogenia y no de mala praxis. Como ejemplo de actas de consentimiento, vamos a ver, existen varios. Yo lo que hice acá es colocar digamos, los necesarios, pocos, pero los necesarios, para poder desenvolvernos en nuestra práctica como médico veterinario en la actualidad. Tenemos acta de consentimiento para actos terapéuticos quirúrgicos. Eh, en este caso, fíjense que los venden a estos formularios los consejos veterinarios y están avalados en cierta manera por los mismos.
En este caso, este es el acta de consentimiento terapéutico quirúrgico del Colegio Veterinario del Chaco, en donde comienza con la colocación del nombre del propietario del animal, con el documento, el número, el domicilio, el número del domicilio, ¿no es cierto?, el piso, el teléfono, de la localidad, etcétera, y que habla que es el propietario de un animal, y ahí se coloca, digamos, el nombre del médico veterinario a quien autoriza a realizar determinadas maniobras clínicas a un paciente que responde a las características que figuran en este acta de consentimiento. Y fíjense que además dice los siguientes procedimientos terapéuticos quirúrgicos, en donde se coloca el diagnóstico de la patología a la que va a ser sometido el paciente. Ya sea por ejemplo, como habíamos dicho anteriormente, una ovarectomía bilateral, una lixiviación, una reducción o una exéresis de cabeza de fémur, etcétera, etcétera. Y además, fíjense, existe lo que yo le comentaba anteriormente. Dice, facultándose a efectuar cualquier otro procedimiento terapéutico quirúrgico que a juicio de los nombrados se estime conveniente, habiendo tomado conocimiento de cada uno de los eventuales riesgos que pudieran sobrevenir con motivo de los mismos y notificándome expresamente tal cual se me informa de las probables complicaciones o efectos secundarios que pudieran ocurrir, asumiendo de mi parte sin objeciones las consecuencias emergentes de las eventualidades aludidas. Autorizo a su vez a disponer, proveer toda práctica o servicio adicional que crea necesario, incluyendo la administración de anestesia y ejecuciones de servicios patológicos, radiológicos, etc. Se coloca el lugar, la fecha y la firma del propietario del animal. Y también debajo, digamos, refrendado por la firma del médico veterinario. En este caso, vamos a poner un ejemplo de que, por ejemplo, de que es lo que a mí me ha ocurrido, es que la maniobra quirúrgica realizada era una reducción de una luxación coxofemoral. Durante la maniobra de la reducción de la luxación coxofemoral, quiero comentarle que esto ocurrió hace muchos años, aproximadamente en el año 1987, 88 aproximadamente, se produjo el estallido de la cabeza del fémur porque ya se había producido la necrosis de la misma. Por desconocimiento de que había alteraciones de la irrigación de la cabeza del fémur importante, yo intenté hacer, luego de varios días de la luxación, la reducción de una cabeza de fémur que se encontraba desvitalizada, e intraoperatoriamente se produce el estallido de la cabeza de fémur. Entonces no me quedaba otra alternativa que hacer la exéresis de la cabeza del fémur, que era lo que no estaba pactado en el inicio de la cirugía. Lo que yo había comentado al propietario era que íbamos a hacer la reducción de la luxación de la cabeza de fémur. Y después terminamos con una exéresis de la cabeza de fémur como consecuencia de una complicación intraoperatoria. Esto no era lo que yo estaba deseando tampoco, sino que fue una complicación intraoperatoria que la tuvimos que salvar de esa manera y que está contemplada en este acta de consentimiento. También, fíjense ustedes que existe un acta de consentimiento de atención de emergencia para casos de emergencia, en donde muchas veces uno comienza a actuar en forma con urgencia, y que uno sabe dónde comienza, pero nunca sabe dónde va a terminar. Y en ese acta se firma un documento en la que establece que el que suscribe dice que es el propietario del animal con domicilio se ponen los datos filiatorios del propietario, y propietario luego del animal, donde se colocan los datos del paciente, y posteriormente
presta conformidad y autoriza al médico veterinario donde se coloca el nombre del médico veterinario y a quien éste designe para prestar atención médica de emergencia al paciente cuyos datos han sido especificados precedentemente, y a veces algunos ponen, ¿no es cierto?, el monto aproximado de la atención médica. Importe la que él o la firmante declara aceptar y que se compromete a abonar terminada la misma, así como los gastos de materiales descartables o drogas necesarias que se hayan incluido en los honorarios mencionados. Es decir, de que acá también está presente la parte económica, que también tiene su importancia, porque en estos casos, vuelvo a repetir, sabemos dónde comienza la atención y con qué nos encontramos, pero nunca cuándo ni cómo termina esa situación. Además, muchas veces, fíjense ustedes que acá contempla la presencia de un médico, la atención de un médico extra, ya que muchas veces esa atención de emergencia cae en manos de un médico clínico, pero que la resolución del hecho requiere de un acto quirúrgico por un médico cirujano. En ese caso, fíjense que se puede o está autorizado por este acta de consentimiento a ser convocado a ese médico veterinario cirujano para su intervención y tratar de reparar esa patología. Se cierra el acta con la firma del propietario, la aclaración de puño y letra del mismo y el documento de identidad. La fecha lugar y fecha, que es muy importante. Ya nosotros habíamos hablado de la eutanasia y también es importante firmar el consentimiento para la eutanasia porque tiene algunos aspectos importantes. Miren, acá se coloca en el acta de autorización para la eutanasia digamos, los datos correspondientes al propietario del animal, como así también a los datos del animal al que se le va a practicar la eutanasia. Y presenta luego conformidad y autoriza al nombre del médico, figura el nombre del médico veterinario actuante, a realizar la eutanasia y posteriormente se coloca, hay espacio para colocar del diagnóstico de la afección que padece el paciente, que siempre debe ser el diagnóstico de una afección, por supuesto, terminal, que no tiene posibilidad de tratamiento. Y además acá viene una pequeña aclaración que siempre debemos dejar bien en claro, que se dice que fundamentalmente está relacionado con la atención de caninos. Se deja constancia que, sometido el paciente al tratamiento correspondiente, no se ha logrado la recuperación del mismo. Y se certifica con su firma que ha leído y comprendido la presente y declara que no tiene conocimiento que el animal haya mordido o lesionado a persona alguna en los últimos días. Esto va referido fundamentalmente a caninos por el tema, digamos, preventivo de alguna complicación con la rabia. Y no solicita estudio post-mortem y se compromete a disponer del cadáver. Ahí firma el propietario, el número de documento, el lugar y fecha, y se hace la aclaración, digamos, de puño y letra del propietario del mismo. También, mire, yo comencé a hacer firmar acta de consentimiento antes, allá por el año 1984-85, porque me encontré con otro tipo de inconveniente. Mi inconveniente era de que no se respetaban las indicaciones prequirúrgicas. Y en un acto quirúrgico, me acuerdo de una reparación de una fractura de húmero, se produjo el vómito intraoperatorio del paciente sobre el campo operatorio. ¿Debido a qué? A que el propietario no acató las órdenes o no acató, digamos, los cuidados prequirúrgicos a los que le habíamos, indicado previamente. Por ese motivo, eso me hizo pensar y yo lo visto a los actas de consentimiento desde otro punto de vista, de que estaba relacionado fundamentalmente con los cuidados prequirúrgicos, que son muy importantes.
Y eso es para mí, miren, sigo haciendo, sigo haciendo eh, eh, de esa manera porque a mí me parece de que esto es muy importante. Eso de cuidado prequirúrgico está relacionado con el ayuno de 24 horas, únicamente suministrar agua, lo que se modifica para cachorro, que debe ser de 4 a 6 horas aproximadamente. La higiene del paciente, esto se corrigió mucho porque en un principio, digamos, el paciente venía con una falta de higiene total, cubierto con, digamos, con parásitos externos y con digamos, una contaminación muy importante. En lo posible, realizar un baño 24 horas antes de la cirugía y también hacemos hincapié en la eliminación de todo ectoparásito, pulga, piojo, garrapata, etcétera, 3 a 4 días antes de la cirugía en caso de cirugía programada. También a veces, ahí hacía figurar yo en cirugía de intestino, recto, hernia perianal, vagina, etcétera, realizar enemas con medio litro de agua tibia y 5 cucharadas de sal gruesa 5 horas antes de la cirugía, que era una indicación más que nada para el cirujano, para que no me olvidara de hacer la misma. En cirugía de intestino, también cuando hay infección se suministra antibiótico por vía oral, indicación más que nada para el cirujano, para que yo no me olvidara esa maniobra. En cirugía de larga duración también en pacientes seniles o debilitados, administrar corticoide con antihistamínico, indicación para el cirujano, evaluando la utilización de realizar digamos, evaluar la posibilidad de la utilización de preanestésico. Todo esto es para que cuando yo comenzara a hacer el acto quirúrgico, ¿no es cierto?, no me olvidara de tomar estas precauciones. Junto al paciente es muy importante el llevar una manta para envolverlo luego de la cirugía y cualquier otro elemento que facilitara el traslado posterior, por ejemplo una caja, tabla, etc. Esto es muy importante. Si usted notara la aparición de algún síntoma importante, como por ejemplo vómito, diarrea, decaimiento, traumatismo fuerte, etc., o cualquier otro síntoma, hágalo notar en forma inmediata al cirujano para su pronta solución. Esto se hacía firmar al propietario y se colocaba al pie de la misma la cirugía a la que se iba a someter el paciente, la hora de la cirugía y el día de la cirugía. Y también se colocaba observaciones, algunas observaciones que se querían realizar con respecto a ese acto quirúrgico. Y luego se colocaba la fecha, el lugar y fecha. También ya aprovechamos porque también teníamos inconveniente en que los propietarios tomaran los cuidados postquirúrgicos correspondientes y que lo cumplieran como corresponde. Entonces, se hizo acta de consentimiento con muy buen resultado, tanto para el prequirúrgico como el postquirúrgico se tuvo en cuenta, se tuvo digamos, muy buenos resultados y en cierta manera es un acto de consentimiento, un acta de consentimiento. En esas actas de consentimiento postquirúrgico nosotros poníamos algo que era importantísimo. En ese momento la anestesia no era la que existía en la actualidad, pero que por lo que había que tener ciertos cuidados, y en eso poníamos nosotros, en esos cuidados postquirúrgicos, poníamos de que el paciente muchas veces se iba sin una total recuperación y presentaba estado de excitación posterior, entonces el paciente gemía, presentaba ladrido cuando se estaba recuperando, entonces le poníamos que ello es normal al propietario porque generalmente ocurría eso en horas nocturnas, y ese periodo de tiempo de excitación es variable dependiente de cada paciente. En este momento, por la anestesia que tiene, el paciente ya se va recuperado a su casa. Colocar al paciente en un lugar con temperatura ambiente adecuada a la época del año, evitar corrientes de aire, en invierno taparlo con una manta, en verano evitar golpes de calor y la acción del sol en forma directa. Y con esto, mire, yo he tenido conocimiento de que colegas han tenido graves inconvenientes porque los propietarios no han mantenido estas indicaciones y han colocado a pacientes recién operados en galpones en época de verano, como época de febrero, por ejemplo, en galpones que tenían alta temperatura y que lo colocaban de mañana y a la tarde lo iban a revisar al pobre perro y ya estaba
ese paciente estaba muerto. Entonces, esto era importante para obviar esas situaciones. Acomodar al paciente directamente en el piso sobre una manta, colchoneta, papeles de diario, etcétera, y en ningún caso ubicarlo sobre una cama, mesa, silla, sofá, etcétera, por caso o por situaciones obvias. Evitar dentro de la habitación elementos que puedan traumatizar al paciente durante una recuperación, como mesa, silla, etcétera. Generalmente esto es porque uno ha podido observar de que colocan a veces en algún lugar donde existían elementos que podían traumatizar cuando el paciente se estaba recuperando de la anestesia. Agua, suministrar luego de haber salido en forma total de la anestesia, iniciar administrando pequeñas cantidades. Estas indicaciones postquirúrgicas, ¿no es cierto?, son importantes porque permiten salvar, digamos, también en forma por escrito algunas situaciones graves en caso de que se presenten. Alimentación de pacientes que fueron operados de cualquier afección que no sea la digestiva, comenzar con una alimentación con la mitad de la ración diaria habitual dentro de las 18 o 24 horas posteriores a la cirugía y hasta las 72 en que se alimentará en forma habitual. En cirugías digestivas y en suministro durante las primeras 48 horas, se suministrarán durante las primeras 48 horas suero salino glucosado, vitaminado y aminoácidos por vía endovenosa que serán indicados por el cirujano. La herida, esta alimentación se cambia para los casos de los cachorros, en la que se deberá alimentar ya a las pocas horas de emergido de la anestesia, ustedes saben, por la necesidad de glucosa que presentan estos pacientes que presentan un alto metabolismo. La herida se limpiarán 2 a 3 veces por día con agua oxigenada de 10 volúmenes. Esa es mi recomendación, que no puede ser, que puede estar, digamos que no puede ser, estar de acuerdo con la que dice otro colega, pero bueno, cada uno maneja la situación de acuerdo a su conocimiento o a su voluntad o a su manera de ver la situación o a su mejor resultado obtenido. La herida, habíamos dicho, se limpiarán 2 a 3 veces por día con agua oxigenada de 10 volúmenes únicamente, salvo alguna otra indicación especial, de acuerdo a la situación quirúrgica. El paciente deberá ser controlado dentro de las 24 a 48 horas posteriores a la cirugía. Esto es muy importante. Los puntos se extraerán en caso de ser necesario entre los 7 días posteriores a la cirugía. En el caso de osteosíntesis, en reparaciones de fracturas por clavos, es necesario su extracción cuando el cirujano lo crea conveniente. 45, 60, 90 días, depende. Esto es importante que quede escrito porque algunas veces usted hace una reparación quirúrgica de una fractura y el paciente no regresa nunca más. Y vuelven cuando tienen algún inconveniente. Y si ustedes tienen estas actas se firman por duplicado, eso me olvidaba decir, se firman por duplicado y uno del duplicado queda en poder de ustedes. Entonces lo que tienen que hacer cuando llegan a ver algún reclamo que está fuera de esta posibilidad es mostrarle el duplicado. Dependiendo la extracción del clavo, en este caso, por ejemplo, de 45, 60, 90 días, dependiendo del tipo de fractura y del hueso fracturado. Ante la aparición de cualquier síntoma, como por ejemplo vómitos, diarrea, traumatismo, depresión, hemorragia, deberá comunicarse en forma urgente al cirujano para que sea tratado convenientemente. Y acá se le hace una indicación especial que dice: señor propietario, el incumplimiento de total o parcial de estas indicaciones exime a la clínica de toda responsabilidad. Se hace firmar al propietario, se hace aclarar, colocar el documento y deberá ser, dice el día en que debe ser controlado, día y hora.